¿Realmente es tan importante el colegio? ¿Cómo te vas a enfrentar a la vida? Desviamos totalmente el foco del objetivo real. Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vengo a hablaros de un tema que me parece algo delicado, es decir, quiero que se me entienda bien, me gustaría que os vierais el vídeo entero porque es algo que creo que es muy importante que se me entienda correctamente y no se malinterprete lo que digo, pero bueno, aquí estamos para expresarnos, para decir lo que pensamos y por esa razón os traigo este vídeo. Me voy a poner así un poquito más para atrás, me voy a poner cómoda porque vamos a tener hoy una charlita muy importante y quiero que me dejéis todo lo que pensáis, si estáis de acuerdo, si no, lo que pensáis al respecto, todo en los comentarios, siempre desde el respeto, por favor. Y recordad también ver el vídeo entero para saber realmente qué es lo que digo y qué es lo que pienso, ¿vale? No os quedéis solo con un trocito. Vamos a hablar sobre si realmente es tan importante el colegio. El colegio entendiéndolo como la fase de primaria, secundaria, bachillerato, es decir, toda esa época de estudiante previa a universidad o al trabajo o a lo que sea. Para empezar, quiero deciros que el colegio es importante y necesario, pero creo que no desde el enfoque que se le está dando. El colegio sirve para aprender a esforzarse, aprender a estudiar, aprender a relacionarte, aprender conocimientos básicos, pero en mi opinión le damos demasiada importancia y la sociedad también nos conduce a darle esa importancia a las notas, a algunas asignaturas. Básicamente creo que se debería relativizar la importancia que se le da al colegio. Es que luego cuando llegas a la universidad te das cuenta que nada era para tanto, sobre todo porque siento que se desvía la atención de lo que realmente es importante. Que lo importante para mí que debe aportar el colegio es el aprendizaje significativo, el aprender cosas que realmente te sirvan, el desarrollo personal y la preparación para la vida más allá de las aulas, es decir, cuando todo esto acabe, cuando acabe el colegio, cómo te vas a enfrentar a la vida e incluso durante la época del colegio cómo enfrentarte a la vida. Todo lo que hay después de ese mundo nadie te prepara para ello. Por ejemplo, cómo hacer una factura, cómo pagar una hipoteca, cómo organizarte a nivel económico, cómo firmar un contrato, entender todo lo que hay escrito en él. No sé, muchas cosas de la vida que realmente en ningún sitio te enseñan, pero luego sí te enseñan cosas que a lo mejor te van a servir de más bien poco en tu época posterior. Y son conocimientos que considero súper importantes y que yo creo que nos ayudarían a todos a afrontar las cosas mucho mejor, porque sí, luego sales, te buscas la vida y todo el mundo sale adelante, aprende a hacerlo como sea y al final lo consigues, pero es que me parece que en la época del colegio sería una forma de como sentar las bases y que todo el mundo adquiriera unos conocimientos básicos sobre según qué temas. Y ahora os voy a contar algunos aspectos que no me gustan de cómo está enfocado el colegio y todo el sistema que engloba al colegio. Quiero recalcar de nuevo que el colegio es súper importante, debemos aprender y el colegio nos aporta muchísimas cosas, como ya he dicho anteriormente, entre ellas a relacionarnos, a saber esforzarnos, nos enseña muchísimas cosas y es súper necesario, pero lo que yo critico es el enfoque que se le da a este colegio y a las cosas a las que se les da importancia, que en mi opinión no tienen tanta. Y en primer lugar es el enfoque excesivo en las notas, en las calificaciones, en los resultados. Y es que en la época del colegio se valora mucho más los resultados que obtienes que todo el proceso que has tenido hasta obtener ese resultado, y esto muchas veces genera muchísimo estrés en los estudiantes y además es que desviamos totalmente el foco del objetivo real, que era adquirir conocimientos, aprender cosas nuevas, adquirir habilidades, no sé, como que ese es realmente el punto importante y justo ese es el que no miramos y solo miramos el resultado, el si lo has conseguido hacer, y no valoramos el que haya aprendido a hacer cosas en el proceso. Sí que entiendo que de alguna forma hay que evaluar, hay que puntuar y hay que llevar un registro de si ha mejorado, ha empeorado y todo eso, y al final son millones y millones de estudiantes y no puedes hacer como una educación tan personalizada y fijarte en todo lo de una persona. Eso lo entiendo perfectamente, pero es cierto que me parece que se le da demasiado valor a ese resultado y demasiado poco valor al proceso, y creo que se debería intentar compensar de alguna forma eso un poco. Algo que tampoco me gusta del enfoque del colegio es una evaluación basada en exámenes. Como hemos hablado antes, hay que poner notas, hay que puntuar. ¿Pero qué puntúas? Pues en este caso, en España al menos, y en la mayoría de colegios de España, por no decir todos, se puntúa a través de exámenes, en los que tú vas, escupes la información y te vas para tu casa. En mi opinión, si hay que poner notas, porque hay que evaluar de alguna forma, considero que no debería ser tanto a través de exámenes. Tienen que existir los exámenes y habrán asignaturas que o los haces a través de exámenes o casi que no sabes ya ni cómo evaluarlo, pero hay muchas otras que creo
que se podrían hacer de una forma mucho más práctica. Tener laboratorios, entendedme con laboratorios, no me refiero a un laboratorio profesional, sino una sala en la que poder poner en práctica lo que se está adquiriendo en base teórica, o sea, combinar lo que es la teoría con la práctica, pero evaluar mucho más la práctica, aunque se tengan que realizar exámenes de vez en cuando, pero que no la nota entera se base prácticamente en los exámenes. Algo tan básico como, por ejemplo, tener un huertito y cuando os toca estudiar las plantas, los tipos de plantas y todo eso, pues tener algunos ejemplos, cuidarlos los propios alumnos para ver qué es lo que le hace falta, incluso dar clases, si es posible, un poco al aire libre en la zona donde están esas plantas. No sé, como que creo que se podría dar como un giro bastante grande. Yo no soy profesora, desconozco las cosas exactas que hay que tener, ni siquiera yo puedo hacer nada por este mundo, pero considero que tenemos tantos profesionales y tan buenos que yo creo que es que si realmente se lo propusieran podrían encontrar perfectamente un método para que esto se solucionara y no todo se basara solo en exámenes teóricos en los que escupes la información y te vas. Sobre todo porque volvemos a lo mismo, se desvía el foco, estamos buscando aprender. Si tú a lo mejor memorizas algo mucho, que es lo que hace la mayoría de estudiantes, memorizar, escupir y olvidar, al final es que no estás aprendiendo, se te queda algún tipo de información de algo, pero es que no se te queda nada. O sea, si yo ahora me tuviera que poner a pensar las cosas que estudiaba en el colegio, es que no me acuerdo, pero vamos, yo creo que ni de un 90% o ni de un 80%. Entonces se desvía el foco muchísimo. Y es que a mí el tema de los colegios me mueve mucho porque aunque yo no sea profesora ni sea ninguna experta en este mundo, como os he dicho, toda la vida he tenido el rum rum detrás de la oreja como de ser profe y demás. Y es como que me interesa mucho esto y me gusta investigar un poco sobre este tema porque en algunos países sí que se educa de cierta forma y en otros no, no sé. Algo que tampoco me gusta de cómo está hecho el enfoque en los colegios es que se presta poca atención en el desarrollo personal. Y vuelvo a lo mismo, sé que son muchísimos estudiantes, que no puedes estar haciendo una atención personalizada a cada uno, pero es verdad que me gustaría que hubieran ciertas clases más que aporten a nivel personal a los estudiantes. Es decir, me parece que debería haber, por ejemplo, una asignatura de por vida en todos los cursos de tu época escolar que sea básicamente de conocimientos generales, conocimientos básicos, incluyendo cómo reaccionar ante cosas como incendios, cómo reaccionar, por ejemplo, ante un ataque epiléptico de alguien, o sea, cosas de cómo hacer el RCP, o sea, ciertas cosas que aunque en algún momento de tu vida seguramente te lo hayan enseñado, porque a mí, por ejemplo, en algún momento de mi vida, no sé ya si en el colegio o fuera, pero me han enseñado alguna de estas cosas, realmente yo no me acuerdo bien, o sea, recuerdo más o menos cómo se hacen las cosas, pero no me acuerdo bien de cómo hay que reaccionar ante según qué situaciones, y me parece que debería ser una asignatura obligatoria todos los años de tu época escolar, adquiriendo conocimientos de este estilo, aprender a diferenciar las emociones, clases generales de gestión emocional. Lógicamente no puede ser algo súper personalizado hacia una persona, para eso pues hay psicólogos, hay profesionales y lo entiendo perfectamente, pero hay tantas personas que no pueden acceder a estas ayudas psicológicas y me parece algo tan básico que se recibiera una educación general sobre estos temas, incluso de nutrición, qué son todos los componentes que debe haber en una comida, qué alimentos tienen estos componentes, no sé, es que se me ocurren infinitas cosas que se deberían enseñar y no se enseñan, y yo entiendo que no vas a hacer una asignatura por cada cosa, pero sí me parece que debería ser una asignatura que englobe todos estos conocimientos y que se vieran año tras año, porque si no, lo ves una vez en tu vida, cuando eres muy pequeño ya ni te acuerdas, luego eres adulto y ya no sabes nada, entonces me parece imprescindible. Lo siguiente que no me gusta del enfoque que se le da al colegio es volver a lo mismo, y es que se hace un énfasis totalmente desproporcionado en el éxito académico, como si fuera la única medida de éxito. Parece que o sacas buenas notas en un examen o ya has fracasado, básicamente porque esto a veces hace pensar que las únicas personas exitosas son los que sacan buenas notas, y para nada es así. Está bien querer superarse, querer ser mejor, dar lo máximo de ti, esforzarse, y si se lleva unos resultados buenos, mejor que mejor, pero por sacar peores notas no vas a ser más fracasado, por sacar mejores notas no te va a garantizar el éxito. Entonces, eso de medir que el que saca mejores notas va a ser más exitoso que el que menos, ese enfoque me parece bastante negativo y que está bastante alejado de la realidad. Y por último, quiero hablaros de algo que no sé cómo se podría resolver, porque repito, no soy ninguna experta, pero creo que si los expertos se reunieran e intentaran realmente solucionar esto, yo creo firmemente que llegarían a una conclusión y verían cómo intentar mejorarlo, aunque sé que es algo bastante
bastante difícil. Y es básicamente que considero que hay una falta de adaptación hacia el aprendizaje individual. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que los estudiantes aprenden de formas muy distintas. No todo el mundo es de la misma forma, no todo el mundo aprende igual, a no todo el mundo le sirven los mismos métodos, a no todo el mundo le sirven el mismo tipo de explicaciones. Y repito, sé que es súper difícil que cómo vas a hacer que, habiendo la cantidad de alumnos que hay, hacer una educación tan especializada y específica para cada uno de ellos, pero creo que se debería intentar realizar esto, el intentar enfocarlo más individualmente. Pero cuando digo individualmente no me refiero a persona, sino me refiero a grupos de personas que suelen aprender mejor de cierta forma, otros que suelen aprender mejor de otra, básicamente porque hay mucha gente a la que no le sirve el método que se está aplicando actualmente, y esa gente pierde la oportunidad de aprender muchísimas cosas y de quizás en su vida alcanzar muchas cosas porque está siendo enseñado no mal, pero no le va bien a esa persona, ¿no? Entonces es verdad que es algo súper difícil de conseguir, pero bueno, es algo que me gustaría que en algún momento se pudiera plantear, se pudiera intentar buscar una solución que se acercara lo máximo posible a esto. Y bueno, antes de terminar, vuelvo a recalcar que el colegio es muy importante, hay que aprovecharlo al máximo, hay que estudiar muchísimo, hay que aprender, hay que esforzarse, hay que darlo todo, pero sin perder el foco de cuál es el objetivo de lo que estás aprendiendo. Es intentar mejorar, y si algo no te interesa también puedes aplicártelo como: venga, voy a luchar y voy a esforzarme por mí misma, por demostrarme que yo puedo, que soy capaz, no de sacar luego el resultado, sino que soy capaz de esforzarme en algunos ámbitos que ni siquiera me interesan, pero que si yo quiero me puedo esforzar. Porque esforzarse cuando algo te gusta es muy fácil, entendedme, pero esforzarte cuando algo no te gusta pues no es tan fácil. Y como en la vida te vas a tener que enfrentar muchas veces a eso, es una forma de ir preparándote para la vida. Entonces a veces hay que enfrentarlo como una situación personal y decir: voy a hacer esto para que me ayude para después en un futuro. Pero repito, busquemos hacer lo máximo que podamos, pero sin darle excesiva importancia a cosas que no la tienen. Luego te das cuenta de que nada era para tanto, de que te preocupaban unas cosas y dices: ¿en qué momento a mí me preocupaba esto y por qué? Si es que no tiene ningún tipo de importancia. Tomémonos las cosas con tranquilidad. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que me podéis dejar por comentarios todo lo que pensáis, si estáis de acuerdo, si no, qué cosas tampoco os gustan o qué cosas sí que os gustan de las que yo he dicho que no. No sé, todo lo que se os ocurra me lo podéis dejar por comentarios, pero por favor, siempre desde el respeto. Así que nada, nos vemos el próximo día con un vídeo sobre mujeres que han hecho historia, porque se acerca el 8 de marzo, el Día de la Mujer, y me parece muy interesante conocer algunas de las muchas mujeres que han hecho historia. Nada, nos vemos el domingo a las 7 de la tarde, no os olvidéis, con este vídeo. Y nada, un besito, os quiero.